Cuando Libra se aleja, el universo parece suspender un instante su respiración. La balanza que mantenía la armonía, el pulso sereno que igualaba los extremos, comienza a retirarse con un eco silencioso. La constelación se repliega hacia horizontes más lejanos, y con ella se lleva la promesa de acuerdos fáciles, el murmullo de la justicia imparcial, la delicadeza que buscaba unir en lugar de dividir. Lo que queda es el vacío sutil de su partida, un espacio donde la balanza ya no dicta el ritmo, y cada ser debe aprender a sostener su propio equilibrio en el corazón del caos. El alejamiento de Libra es una llamada a la confrontación con las fuerzas internas más crudas. Sin el amparo de su gracia diplomática, las tensiones se revelan sin disfraces. Es el tiempo en que los vínculos muestran su verdadera esencia, donde los pactos se ponen a prueba y las máscaras caen. La armonía se retira para que surja el crisol de lo auténtico, como si los dioses del firmamento exigieran que las almas aprendan a negociar consigo mismas antes de pretender negociar con el mundo. En el mapa estelar, la retirada de Libra es un amanecer de pruebas. Se encienden las hogueras de Aries con más ímpetu, se agita el oleaje de Capricornio, y Escorpio aguarda en silencio para profundizar aún más en las heridas. La justicia no desaparece, pero deja de estar dada como un regalo, ahora se convierte en una conquista, en un estandarte que cada uno debe levantar con sus propias manos. Así, los héroes que marchan bajo este cielo no pueden descansar en la neutralidad, deben elegir, tomar partido, ser jueces de su propio destino. Las estrellas narran que cuando Libra se aleja, los antiguos caminantes de los cielos se endurecen. El guerrero siente el filo más pesado de su espada, la sacerdotisa enfrenta los susurros más turbios de su templo, y el viajero comprende que la ruta no se abre sola, sino que ha de ser forjada con pasos firmes y decisiones irrevocables. Los vientos cósmicos soplan con fuerza, arrancando hojas, apagando dudas, dejando el terreno desnudo para quien sea capaz de reconstruirlo con valor. Es también el tiempo de la autenticidad desnuda. El brillo social que Libra desplegaba se desvanece como un velo, y ya no basta con la belleza de las palabras ni con la cortesía de los gestos. La voz que permanece debe nacer del fuego interior, con la intensidad de lo que no teme romper la armonía si es por la verdad. Cada alma se convierte en su propia balanza, tallada con sangre, experiencia y voluntad. La justicia deja de ser un equilibrio dado por las estrellas y se transforma en una fuerza que se conquista con cada decisión. En este alejamiento, la grandeza surge en lo inesperado. Allí donde antes Libra suavizaba las asperezas, ahora el héroe aprende a caminar sobre rocas afiladas, descubriendo que la fortaleza no se forja en la comodidad, sino en la batalla. Las epopeyas ancestrales resuenan con más fuerza bajo este cielo, Ulises sorteando tormentas, Héctor defendiendo lo irremediable, Prometeo cargando con el peso de su don. Todos ellos son espejos del espíritu que avanza cuando la armonía retrocede, todos ellos son voces que enseñan a mantener la dignidad aun cuando la balanza se ha disuelto en la penumbra. Y sin embargo, en lo profundo de este alejamiento late un secreto. La distancia de Libra no es un abandono, sino un recordatorio de que el equilibrio no puede depender de lo externo. Es la enseñanza más severa y, al mismo tiempo, la más luminosa, que el orden cósmico no se impone desde el cielo, sino que germina en el corazón de quien lo busca. La balanza se retira para que cada ser humano, cada guerrero del tiempo, aprenda a ser arquitecto de su propia justicia. Cuando Libra se aleja, no desaparece el sentido, sino que se abre la gesta de encontrarlo en medio del ruido y la batalla. El universo enciende la fragua de la voluntad, y el alma que se atreve a caminar bajo este firmamento aprenderá que la armonía no es ausencia de conflicto, sino el arte de danzar en medio de él. Allí, en el filo de esa partida, el destino se vuelve épico y cada paso, una declaración de grandeza frente al infinito. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. Cuando Libra se aleja, los cielos adquieren un tono distinto, como si un manto invisible de suavidad fuese levantado para dar paso a un resplandor más crudo y penetrante. La danza de las estrellas ya no se acompasa con el ritmo de la conciliación, sino con el golpe firme de los tambores que anuncian transformaciones profundas. Se abren los portales hacia experiencias donde la estética deja de ser prioridad y emerge la necesidad de fortaleza interior. Allí donde antes había puentes tendidos, ahora se levantan abismos que obligan a saltar con la certeza del riesgo y el coraje de los que no temen a la caída. El alejamiento de Libra no solo afecta a las relaciones y a la búsqueda de justicia,
también convoca al individuo a revisar la raíz de su deseo de equilibrio. El universo interroga a través del silencio estelar, ¿qué sucede cuando la armonía no está asegurada? Aparece entonces la revelación de que la paz verdadera no se alcanza en pactos superficiales, sino en la conquista de una soberanía espiritual capaz de resistir tormentas. La energía que antes fluía hacia lo compartido se repliega hacia lo esencial, reclamando que cada ser humano se reconozca en su desnudez más pura, sin ornamentos ni dependencias. La ausencia de Libra en su posición central deja espacio para que otros signos revelen su fuerza sin mediaciones. Aries irrumpe con su ímpetu primigenio, Escorpio se adentra con sus visiones profundas, Capricornio eleva su montaña de disciplina y Saturno refuerza el peso del tiempo. El cosmos entero parece endurecerse, como si la partida de la balanza fuera un llamado a la madurez. En este escenario, los héroes ya no pueden confiar en que la corriente sea benigna, han de aprender a remar contra aguas turbulentas, sosteniendo el timón con voluntad inquebrantable. Desde una perspectiva ancestral, cuando Libra se retiraba de los cielos, los antiguos augures decían que la humanidad debía encarar sus sombras colectivas. El tiempo de las máscaras sociales concluía, y las comunidades se veían forzadas a enfrentar conflictos largamente postergados. La retirada del equilibrio cósmico era comprendida como un crisol de purificación, donde solo lo auténtico podía sobrevivir al desgaste. Así, la lección se repetía en cada era: el vacío de Libra no es vacío de sentido, sino un espacio de revelación en el que se revela el temple verdadero de las civilizaciones y de los individuos. La épica que surge de este alejamiento se percibe en la vida cotidiana tanto como en las gestas míticas. El trabajador que no se rinde en la adversidad, el artista que crea en medio de la incomprensión, el líder que sostiene su visión pese a la resistencia del mundo, todos ellos encarnan el espíritu de quien camina sin el sostén del equilibrio externo. Son héroes anónimos que sostienen el peso de la balanza ausente y aprenden a crear orden desde su propia convicción. También es el momento en que la belleza adquiere un nuevo rostro. Ya no se trata de la belleza simétrica y elegante que Libra solía inspirar, sino de la hermosura que nace de lo imperfecto y de lo resistente. El esplendor de una montaña erosionada por el viento, la grandeza de un roble que creció torcido pero indestructible, la dignidad de un rostro marcado por cicatrices que hablan de batallas superadas. Esta belleza no busca complacer ni armonizar, sino revelar la fortaleza de lo que ha sabido mantenerse en pie cuando todo parecía tambalearse. Cuando Libra se aleja, los cielos invitan a que las decisiones sean tomadas sin esperar consenso, a que la verdad se viva aun cuando incomode, a que el camino se trace aunque el horizonte no muestre señales claras. Es un llamado a la responsabilidad suprema, sostener la justicia sin depender de que otros la reconozcan, defender la verdad aun cuando no genere aplausos, caminar con la certeza de que el equilibrio no es dado, sino forjado. En la profundidad de este tránsito, surge también una revelación sobre el tiempo. Libra es la estación de los equinoccios, cuando el día y la noche se equilibran. Su partida simboliza el fin de esa igualdad y la entrada en ciclos donde una fuerza domina sobre otra. Así, se recuerda que la vida nunca permanece estática, que el equilibrio perfecto es solo un instante fugaz, y que lo verdaderamente eterno es el movimiento, la oscilación, la alternancia entre luz y sombra. Comprender esto es aceptar que la balanza no se ha perdido, simplemente ha cedido el turno a la experiencia de la desmesura, que también es maestra. El héroe que comprende la grandeza de este momento no se lamenta por la ausencia de Libra, sino que agradece la oportunidad de demostrar su temple. Entiende que sin la suavidad del equilibrio, la fuerza se expone, la creatividad se enciende y la voluntad se talla como acero en la fragua de lo adverso. El alejamiento de Libra es, en última instancia, la gran prueba que convierte a los mortales en titanes del espíritu, capaces de escribir su historia con trazos firmes en las páginas inmortales del cosmos. Cuando Libra se aleja, la atmósfera cósmica también se despoja de la ilusión de ligereza. Es un tiempo en que la balanza que alguna vez ofrecía mediación deja a la vista el peso real de las cargas. Los pactos ocultos, los acuerdos silenciados, las verdades maquilladas se rompen con la contundencia del trueno. Lo que antes se sostenía en el artificio del consenso empieza a mostrar grietas, y esas grietas se convierten en portales de revelación. La partida de Libra no es una despedida amable, sino un recordatorio de que toda armonía forzada se derrumba ante la fuerza del destino. En lo astrológico, este alejamiento resuena en los vínculos con Venus, regente de Libra, que se transforma de musa de la dulzura a forjadora de pruebas en el terreno del deseo y la belleza. Venus exige que las elecciones no se tomen por comodidad ni por apariencias, sino desde una autenticidad ardiente que puede incomodar y desgarrar.
Se rompe el espejismo de lo agradable y se enciende la llama de lo esencial. Quien camina bajo este cielo descubre que el amor, la creación y la justicia solo florecen cuando están enraizados en convicción inquebrantable. En lo colectivo, la ausencia de Libra abre el escenario a choques entre visiones. Es un tiempo en que los pueblos se ven obligados a confrontar sus contradicciones más hondas. Ya no hay lugar para palabras que apacigüen sin transformar, ni para promesas que mantengan la calma sin resolver el fondo. Es la hora en que la historia demanda decisiones que marcan rumbos definitivos. Las sociedades que se sostienen en cimientos débiles tiemblan, mientras que aquellas que aprendieron a edificar sobre la verdad se alzan con mayor vigor. La épica no se vive solo en la intimidad de un alma, sino en la memoria de los pueblos que aceptan enfrentar sus pruebas sin amparo celestial. En el plano espiritual, la partida de Libra convoca al encuentro con la sombra interior. Sin la energía equilibrante, el ser humano se enfrenta con la crudeza de su dualidad, la voz que ansía paz y la que exige confrontación, la que busca unión y la que reclama independencia. Este es el instante en que los héroes descubren que la batalla más ardua no está afuera, sino en la oscilación de sus propios opuestos. Allí, donde antes había un hilo sutil que armonizaba, ahora solo hay silencio, y ese silencio se convierte en el escenario donde el alma debe decidir cómo reconciliarse consigo misma. Los mitos antiguos comprendieron este tránsito como el paso necesario hacia la maestría. El guerrero no puede confiar eternamente en una balanza externa que regule sus actos, debe convertirse en su propio juez, en su propio guardián. La sacerdotisa no puede apoyarse siempre en la dulzura de la mediación, debe aceptar su capacidad de decir lo que incomoda y sostener lo que rompe. El viajero no puede esperar rutas marcadas con claridad, debe inventar caminos en la espesura. De esta manera, Libra al alejarse abre un tiempo de grandeza interior donde cada ser humano se convierte en la encarnación de la balanza que ya no se encuentra en el cielo, sino en la propia conciencia. La estética del cosmos cambia con esta partida. Los tonos suaves y pasteles se convierten en luces más duras, contrastes intensos que no esconden nada. El ocaso es más dramático, el amanecer más ardiente. La naturaleza misma parece recordar que la armonía no está en la neutralidad sino en la interacción de fuerzas opuestas. La belleza, lejos de apagarse, se intensifica en la crudeza de los contrastes. Es el tiempo en que la flor solitaria que sobrevive en la roca se convierte en símbolo de grandeza, el canto del ave que resiste al viento se vuelve himno, y el gesto de quien avanza pese al peso de su destino se transforma en epopeya viva. Cuando Libra se aleja, se abre un ciclo de forja. La humanidad y cada individuo son como metales sometidos al fuego. La armonía previa fue el respiro, la calma necesaria, pero ahora es la fragua la que moldea, el martillo de los dioses el que da forma. El héroe que soporta el calor y el golpe se transforma en arma invencible, en instrumento de creación, en canto inmortal que trasciende generaciones. Esa es la motivación profunda de este tránsito, recordar que la grandeza no surge de la comodidad, sino de la capacidad de soportar el pulso ardiente de la transformación. Al final, el alejamiento de Libra no es la pérdida de la justicia ni la muerte de la belleza, sino el recordatorio de que ambas deben ser conquistadas. La justicia que se hereda sin esfuerzo se desvanece, la belleza que se impone sin raíces se marchita. Solo cuando el alma aprende a sostener su propia balanza en medio de la tormenta, el cosmos concede la verdadera corona. Y así, en la vastedad de los cielos, se escribe la leyenda de aquellos que, sin el amparo de Libra, descubrieron dentro de sí el poder de los titanes. Cuando Libra se aleja, los ejes del cosmos se inclinan hacia territorios donde la claridad ya no es regalo inmediato, sino conquista ardua. El firmamento parece oscurecerse con mayor densidad, no porque falte la luz, sino porque esa luz reclama ser buscada con esfuerzo. La armonía que antes descendía como un bálsamo ahora se transforma en una voz lejana, recordando que la verdadera justicia no es dada, sino esculpida en el fragor de las pruebas. Así se abre un ciclo donde cada decisión resuena con mayor peso, donde el eco de los actos no se disuelve en la suavidad del equilibrio, sino que se graba en la roca de la memoria universal. Este tránsito desplaza la atención de lo externo hacia lo interno. Libra, como guardián del encuentro entre el yo y el otro, se retira y deja la puerta abierta para que el ser humano se enfrente a su propia desnudez. Es entonces cuando la mirada debe dirigirse hacia adentro, hacia los pliegues más ocultos del alma donde se guardan los conflictos que jamás pudieron resolverse en el diálogo con los demás. El alejamiento de Libra empuja a cada ser a convertirse en su propio espejo, a soportar la tensión de reconocerse completo con luces y sombras. Esta es la gesta silenciosa que convierte a los mortales en seres invictos frente a sí mismos.
En el movimiento de los astros, la ausencia de Libra intensifica la voz de Saturno y de Marte. Saturno exige responsabilidad sin adornos, la disciplina que no depende de acuerdos sino de estructuras firmes. Marte reclama la acción sin excusas, la valentía que no se escuda en pactos ni concesiones. La combinación de estas fuerzas en la falta de la balanza es como un llamado a la madurez suprema, a la forja de héroes que avanzan con pasos de hierro en un suelo que ya no es blando ni complaciente. La voluntad se convierte en el único árbitro posible, y la grandeza de cada ser se mide en su capacidad de sostenerse cuando no hay mano externa que lo equilibre. En lo profundo de los arquetipos, Libra está vinculada a la estación en que el día y la noche se encuentran en igualdad. Cuando se aleja, se abandona esa ilusión de simetría y comienza la expansión de una fuerza sobre la otra. La noche gana terreno o la luz lo reclama, y en ese desbalance se revela la verdadera esencia del ciclo cósmico, el movimiento eterno. Nada permanece fijo, todo se inclina, todo se transforma, y esa inclinación es la que impulsa a crecer. El héroe que comprende este misterio no añora el equilibrio perdido, sino que abraza la desmesura como el motor que lo empuja a conquistar alturas más grandes. En las historias del alma, este alejamiento también convoca al despertar de la voz interior que había permanecido silenciada por el deseo de agradar, de conciliar, de evitar conflicto. Ahora esa voz resuena con fuerza, aunque traiga incomodidad, porque el tiempo exige autenticidad sin velos. Es el instante en que los creadores encuentran el valor de dar forma a obras que no buscan aprobación, sino verdad. Es el instante en que los líderes entienden que no pueden sostenerse en la neutralidad, sino que deben caminar con la convicción de que sus pasos dejarán huellas, incluso en la incomprensión. El cosmos también recuerda que cuando Libra se aleja, la balanza no desaparece, sino que cambia de lugar. Ya no está suspendida en el cielo como guía externa, ahora se enciende en el interior de cada ser como un fuego secreto. Quien sabe escuchar esa llama descubre que no necesita la armonía como regalo, porque ha aprendido a encenderla desde dentro. Y quien logra mantener esa balanza interna se convierte en faro para los demás, en guardián de la justicia que no se impone, sino que se irradia como una presencia viva. La épica de este tiempo no se mide solo en batallas externas, sino en el temple forjado en el silencio. El guerrero que resiste sin derrumbarse, el sabio que guarda su claridad en medio de la confusión, el amante que sostiene la pureza de su entrega aunque no reciba lo mismo, todos ellos son héroes de un ciclo donde Libra ya no sostiene las cuerdas. La historia del cosmos se escribe con la tinta de estos actos invisibles que, en su conjunto, transforman el destino de la humanidad. Cuando la balanza se aleja, lo que queda no es el vacío, sino el llamado a erigirse como creador de justicia propia. El universo entrega la oportunidad de comprender que la armonía más duradera no proviene de lo externo, sino de la voluntad indomable que ha aprendido a sostener la verdad aún en el caos. Quien atraviesa este ciclo no regresa igual, porque descubre que el verdadero equilibrio no es frágil ni pasajero, sino que se vuelve eterno cuando nace del interior y se eleva como llama que ningún viento puede apagar. Cuando Libra se aleja, el aire mismo cambia de textura. Lo que antes fluía con ligereza y se teñía de un tono sereno, comienza a adquirir un peso más denso, más solemne, como si el universo mismo quisiera que cada paso del ser humano resonara con mayor significado. Ya no hay un eco inmediato de aprobación ni una respuesta que suavice los contrastes, y es en ese silencio donde se despierta la verdadera conciencia de la responsabilidad. Este tránsito no solo modifica el modo en que se perciben las relaciones, sino también el modo en que cada uno comprende su vínculo con el destino. En la esfera de lo invisible, el alejamiento de Libra mueve los hilos de lo kármico. Donde antes había negociaciones sutiles entre lo que fue y lo que será, ahora surge la necesidad de asumir con firmeza lo que se ha sembrado. Los astros reclaman que cada acción tenga consecuencia, y esa consecuencia no puede ser delegada ni compartida. Es un tiempo en el que el ser humano debe enfrentarse cara a cara con sus elecciones pasadas y transformarlas en cimiento para construir lo venidero. Esta es la prueba de los espíritus que aspiran a la trascendencia, cargar con el propio destino sin esperar que el cosmos lo equilibre por ellos. En el plano simbólico, la retirada de Libra activa fuerzas que permanecían latentes en las entrañas del zodiaco. Sagitario levanta la antorcha de la visión lejana, mostrando que en ausencia de equilibrio se necesita dirección. Capricornio endurece el terreno para enseñar disciplina. Piscis susurra que el sacrificio también puede ser una forma de justicia superior. Estas energías no buscan reemplazar la armonía, sino obligar a que sea conquistada en un terreno más amplio, más profundo, donde la conciencia se expande más allá de los límites de la comodidad. La narrativa épica de este momento está escrita en la tensión de los extremos.
Es el tiempo en que el día se alarga sin piedad o la noche se impone con fuerza desbordante, y en esa desproporción surge la grandeza de lo humano. Los héroes de estas horas no son aquellos que buscan descanso, sino los que se atreven a caminar en la exageración de los elementos, soportando la tormenta y reclamando su lugar en la historia. La balanza ausente obliga a crecer en terrenos inestables, y ese crecimiento es el que separa a los que se quiebran de los que se convierten en leyenda. El alejamiento de Libra también ilumina la dimensión del sacrificio. Allí donde antes se encontraba el refugio de la mediación, ahora se presenta la necesidad de perder algo para ganar claridad. La justicia cósmica, en este tiempo, no se mide por la igualdad inmediata, sino por la capacidad de renunciar a lo superficial para alcanzar lo trascendente. Cada renuncia se convierte en una ofrenda a los dioses del cielo, y cada acto de desprendimiento se inscribe como semilla en la tierra fértil del futuro. El héroe comprende que no todo puede ser equilibrado, y que en ocasiones es la entrega lo que abre el camino hacia un orden mayor. El firmamento, despojado de la influencia de Libra, enseña también que la armonía no es la meta última, sino una estación en el camino. El equilibrio es necesario, pero no suficiente, lo que transforma es el tránsito por la desmesura, la experiencia de lo desbordado, el aprendizaje de lo que no puede ser contenido. En esa oscilación extrema se revela la verdadera naturaleza de la existencia, un movimiento perpetuo entre caos y orden, entre vacío y plenitud. El alma que acepta esta danza no teme al alejamiento de la balanza, porque sabe que cada oscilación trae consigo un despertar más vasto. En el nivel más profundo, el alejamiento de Libra invita a despertar la justicia interior como fuerza creadora. No se trata de aplicar reglas externas ni de replicar sistemas impuestos, sino de encender un principio de verdad que arda desde el corazón y que oriente cada acción como si fuera un mandato divino. Quien logra encarnar esa justicia interior no necesita que el cosmos le devuelva equilibrio, porque ya lo lleva dentro de sí como antorcha inextinguible. Esa es la victoria secreta de este tránsito, transformar la dependencia en soberanía espiritual. Así, la partida de Libra no es un final, sino una consagración. El universo entrega a cada ser humano la posibilidad de convertirse en arquitecto de su propio equilibrio, constructor de su propia balanza, creador de una justicia que no vacila ni retrocede. La épica de este tiempo está escrita en los gestos cotidianos que se vuelven inmortales, la decisión de no rendirse, la voz que se alza en defensa de lo verdadero, el paso firme que avanza aunque el terreno tiemble. El cosmos observa, y en ese alejamiento se revelan los héroes que, sin depender de la balanza celestial, encuentran en sí mismos la fuerza de sostener el orden del mundo. Cuando Libra se aleja, la memoria ancestral de los cielos despierta arquetipos que estaban ocultos bajo la suavidad de su influencia. La balanza, símbolo de armonía y justicia, deja de ser un sostén externo y se convierte en un recuerdo mítico que inspira a quienes se atreven a atravesar el vacío que su ausencia abre. Este tránsito es una puerta hacia lo irrepetible, un umbral donde los héroes comprenden que la verdadera grandeza no se mide en la quietud del equilibrio, sino en la fortaleza de mantener el rumbo en medio de la tempestad. El aire, que Libra gobierna, deja de sentirse ligero y se vuelve más denso, cargado de electricidad cósmica. Es como si el viento exigiera ser respirado con conciencia, recordando que cada inhalación lleva consigo la responsabilidad de elegir con claridad y cada exhalación la valentía de soltar lo que ya no sostiene el espíritu. El elemento aéreo, sin la mediación de la balanza, se transforma en fuerza de pensamiento radical, en tormenta de ideas que rompen estructuras y obligan a la mente a trascender sus propios límites. Allí donde antes había conversación, ahora hay decretos interiores que marcan destinos. Los antiguos sabían que el alejamiento de Libra abría el tiempo de las grandes definiciones colectivas. Los reinos debían tomar decisiones que no podían ser postergadas, las tribus enfrentaban pruebas que revelaban su cohesión o su fragilidad. En las estrellas, este movimiento se interpretaba como el fin de las treguas, el momento en que las alianzas débiles se quebraban y solo sobrevivían aquellas forjadas en la verdad más profunda. Es un periodo en que las sociedades se convierten en escenarios de epopeyas, y cada individuo, aun sin saberlo, participa de la forja de un destino mayor. En la dimensión del alma, el alejamiento de Libra convoca a enfrentar la soledad como maestra. Sin el reflejo constante del otro, cada ser queda frente al espejo de su propio silencio. Es allí donde se enciende la chispa de la autoconciencia más pura, la que no necesita validación externa para afirmarse. La épica interior consiste en atravesar esa soledad sin miedo, en abrazarla como el crisol donde la identidad se depura y la fuerza se revela. Solo quien logra este paso comprende que la armonía verdadera no se encuentra en la aprobación, sino en la certeza inviolable de haber honrado la propia verdad.
Cuando Libra se aleja, la balanza cósmica deja de nivelar lo visible y lo invisible, y eso permite que emerjan fuerzas ocultas que normalmente permanecen en reposo. Los sueños se vuelven más intensos, los presentimientos más claros, las corazonadas más certeras. Es el tiempo en que la intuición se fortalece porque ya no hay un equilibrio que amortigüe su impacto. El héroe que sabe escuchar estas señales se convierte en visionario, capaz de anticipar movimientos y de guiar a otros en la incertidumbre. La épica de este momento no es solo acción, también es percepción aguda, es sensibilidad transformada en brújula. En el plano de la naturaleza, la retirada de Libra simboliza también la aceptación del ciclo inevitable de los extremos. Si en su presencia todo parecía medido y justo, en su ausencia la vida recuerda que la expansión y la contracción, el nacimiento y la muerte, la siembra y la cosecha nunca se dan en equilibrio perfecto. La sabiduría de este tránsito consiste en reconocer que el desbalance es fértil, que la exageración de la sombra alimenta la intensidad de la luz, y que sin esa oscilación no hay creación posible. El héroe que camina bajo este cielo entiende que su misión no es detener la marea, sino aprender a danzar con ella. También se abre en este alejamiento un espacio para que los vínculos se purifiquen. Donde antes primaba la cortesía y la necesidad de complacer, ahora se revela con crudeza quién está dispuesto a permanecer en la tormenta y quién se disuelve con la primera sacudida. La épica relacional se manifiesta en aquellos que sostienen la lealtad no por obligación, sino por convicción, en aquellos que permanecen auténticos aun cuando la armonía externa se ha roto. El valor de la compañía se mide no en los momentos de calma, sino en la fortaleza compartida cuando todo parece perderse. La motivación más profunda que trae este tiempo es el descubrimiento de la capacidad creadora en medio del caos. Sin la suavidad de Libra, la vida no ofrece escenarios fáciles, pero es allí donde el alma se vuelve arquitecta, capaz de diseñar estructuras que antes parecían imposibles. Cada acto de voluntad es un pilar, cada pensamiento auténtico una columna, cada acción coherente una piedra angular. El héroe se convierte así en constructor de un orden nuevo que ya no depende de la balanza celeste, sino que surge desde el interior como una obra inmortal. Cuando Libra se aleja, la grandeza se revela en quienes se atreven a sostener su llama sin esperar guía externa. La justicia se transforma en hazaña personal, la belleza en resistencia luminosa, la verdad en espada que corta la niebla. El cosmos observa, y en este escenario escribe con fuego las gestas de los que se convierten en faros, de los que se levantan en medio de la desmesura y muestran que la armonía, aunque se retire, nunca desaparece, porque habita en el corazón de quienes la encarnan con su sola existencia. Cuando Libra se aleja, las antiguas promesas de orden y simetría se desvanecen como el reflejo de un lago perturbado por el viento. Este alejamiento no es una pérdida, sino una revelación, pues la ausencia de su balanza sagrada desnuda las fuerzas latentes que se mantenían ocultas bajo la superficie. Los cielos dejan de ofrecer un punto fijo donde descansar, y es en esa intemperie donde el espíritu descubre su capacidad de sostenerse por sí mismo. Los mitos de todas las culturas hablaban de este tránsito como de un tiempo en que los dioses retiraban sus manos para que los mortales demostraran su grandeza, una prueba iniciática que separa a los que esperan ser guiados de los que aprenden a guiarse. El universo en su vastedad recuerda que Libra no solo representaba justicia y vínculos, también marcaba un umbral entre el mundo de lo material y el de lo espiritual. Al retirarse, ese umbral se vuelve difuso, y los límites que parecían claros comienzan a borrarse. Es el instante en que la realidad y el símbolo se entrelazan, en que los sueños se convierten en mapas y las visiones en brújulas. La mente ya no puede refugiarse en la seguridad de lo razonable, pues se ve empujada hacia territorios donde la lógica se rinde ante la experiencia directa del misterio. La épica de este momento consiste en atreverse a caminar en esa frontera incierta, reconociendo que cada paso abre un camino inédito en el tapiz del destino. El retiro de Libra activa también la memoria del cuerpo, esa sabiduría instintiva que a menudo quedaba silenciada por la necesidad de agradar o de armonizar. Ahora los impulsos se tornan más claros, el instinto resuena con una pureza que exige confianza. El héroe aprende que la intuición corporal puede ser tan precisa como los cálculos mentales, y que escuchar la fuerza vital que habita en la sangre es una forma de justicia hacia uno mismo. El cosmos convoca a reconciliar lo físico y lo espiritual, a reconocer que el equilibrio no solo se mide en pensamientos elevados, sino también en la capacidad de honrar la materia como vehículo sagrado del espíritu. En el orden colectivo, la ausencia de Libra revela el trasfondo de las estructuras sociales. Lo que parecía estable se tambalea, lo que se sostenía en el artificio de la diplomacia se desmorona, y lo que realmente es fuerte se mantiene firme como montaña.
Este es el tiempo en que las comunidades se prueban a sí mismas, donde la solidaridad auténtica resplandece y la falsedad se desvanece. Los pueblos descubren que no basta con mantener las formas de la justicia, sino que deben encarnarla en actos concretos. Así se escriben las epopeyas de las naciones, en las que la valentía colectiva trasciende generaciones y convierte un periodo de caos en semilla de renovación. El alejamiento de Libra enseña que la armonía no siempre se manifiesta en el momento, sino que se despliega como una obra lenta y extensa. El universo recuerda que la justicia puede parecer ausente en el instante, pero en el tejido de los siglos se revela como inexorable. Este conocimiento despierta la perseverancia, la capacidad de sostener una causa aunque los frutos no se vean de inmediato. El héroe que camina bajo este cielo entiende que sus actos no son solo para el presente, sino que se inscriben en una línea de tiempo que lo supera, y que su esfuerzo construye un equilibrio que resonará más allá de su vida. Cuando Libra se aleja, los vínculos humanos se tornan espejos implacables. Ya no basta con la cortesía, ya no se tolera la máscara. La verdad se filtra con intensidad, y las relaciones se convierten en escenarios de autenticidad absoluta. En ese terreno, el amor deja de ser un refugio pasivo para convertirse en una fuerza de transformación. Amar en este tiempo es un acto heroico, porque exige entrega sin disfraces, exige sostener la presencia del otro aun cuando su sombra incomode. La épica de los vínculos se narra entonces como un relato de coraje compartido, de almas que se reconocen no por lo que aparentan, sino por la grandeza de su esencia desnuda. El alejamiento de la balanza celestial también despierta la capacidad creadora en su forma más salvaje. La inspiración ya no llega como armonía medida, sino como torrente desbordado que arrasa con las viejas estructuras. Los artistas, los visionarios, los pensadores, reciben este tiempo como una tormenta que no pide permiso. Es la época de obras intensas, de creaciones que nacen sin miedo a incomodar, de pensamientos que abren brechas en la historia. La épica creadora se enciende como un relámpago que marca la memoria de los tiempos, recordando que sin desbalance no hay innovación, sin caos no hay nacimiento de lo nuevo. Finalmente, el retiro de Libra recuerda la verdad más profunda: el equilibrio perfecto es apenas un instante, y la vida es movimiento perpetuo. Pretender que todo se sostenga en calma es negar el pulso mismo del universo. El héroe comprende que la armonía no es ausencia de conflicto, sino el arte de atravesarlo con dignidad. En ese entendimiento, el espíritu se engrandece, porque reconoce que la justicia, la belleza y la verdad no se hallan en el reposo, sino en la capacidad de seguir avanzando cuando el cielo parece inclinarse. Y así, en la vastedad estelar, se consagra la épica de quienes no temieron al alejamiento de Libra y supieron descubrir en su vacío el llamado a su más alta victoria. Cuando Libra se aleja, se despierta un movimiento silencioso en la memoria de los cielos que invita a mirar hacia aquello que había permanecido en penumbra mientras la balanza sostenía su gracia. No es solo la armonía lo que se retira, también lo hace el velo que amortiguaba las fuerzas más primigenias. Es el tiempo en que los extremos muestran su rostro sin mediación, en que la pasión se desborda sin contención y en que la voluntad debe aprender a templarse en el exceso. En la vastedad del firmamento, los astros parecen empujar a la humanidad hacia territorios donde lo crudo y lo sublime conviven sin fronteras, exigiendo la valentía de integrarlos. Este alejamiento despierta además la conciencia del destino personal como senda irrenunciable. Mientras Libra permanece, el énfasis está puesto en el encuentro con los otros, en el diálogo, en la búsqueda de consenso. Pero cuando se retira, la voz del destino se hace más clara, recordando que hay caminos que no pueden compartirse, que cada ser ha de caminar con sus propios pasos sin esperar aprobación. Es el llamado a la soberanía interior, a la aceptación de que la balanza cósmica no siempre ofrecerá apoyo, y que el héroe debe aprender a sostenerse erguido en medio del torbellino, erigiéndose en su propio centro de gravedad. En el plano de los elementos, la ausencia de Libra genera un reordenamiento profundo. El aire, que antes giraba con gracia en torno a los encuentros y la diplomacia, ahora se transforma en viento más áspero, capaz de avivar llamas ocultas y de barrer con estructuras frágiles. El fuego encuentra más espacio para manifestarse con ímpetu, la tierra se endurece para ofrecer resistencia y el agua se vuelve más intensa en su caudal. Es un escenario en que la naturaleza misma recuerda que el equilibrio no es permanencia, sino tensión dinámica, y que en la falta de armonía también habita la fertilidad de lo nuevo. El alejamiento de Libra no solo habla de justicia externa, sino de la búsqueda de justicia interior. Al no haber un árbitro celeste que equilibre lo que duele y lo que brilla, el alma se ve obligada a descubrir dentro de sí el principio que la sostendrá.
Esta justicia interna no siempre es cómoda, exige honestidad radical, renuncia a la autoindulgencia, valentía para reconocer errores y fuerzas para corregirlos. Es una prueba heroica, porque obliga a enfrentarse al juicio más severo, el propio. Quien la atraviesa, sin embargo, descubre una libertad inquebrantable, pues ya no depende de la aprobación externa para reconocerse digno. En el tejido del tiempo colectivo, este tránsito abre espacios para que surjan nuevas formas de liderazgo. La ausencia de Libra obliga a que aquellos que llevan fuego en el espíritu se levanten como guías en medio de la incertidumbre. No se trata de liderazgos basados en la diplomacia, sino en la autenticidad y la firmeza. Los pueblos, privados de la suavidad conciliadora, buscan referentes que sostengan la claridad aun cuando la tormenta arrasa con todo. La épica de las naciones se renueva así en figuras que encarnan el coraje y la visión, que se convierten en faros para generaciones que aún no han nacido. El alejamiento de Libra toca también el campo del arte y de la creación, donde la belleza deja de buscar proporciones perfectas y se inclina hacia lo desgarrador y lo sublime. Las obras creadas en este tiempo no buscan la complacencia, sino la verdad desnuda, aunque duela. Es el momento en que nacen cantos que estremecen, pinturas que desgarran, pensamientos que rompen cadenas. La inspiración fluye como torrente incontenible, y el creador que la recibe comprende que la armonía estética no es la única forma de belleza, que en la fractura y en el contraste también habita lo sagrado. En el nivel espiritual, la partida de Libra abre un camino hacia la maestría del desapego. Sin la garantía de equilibrio externo, el alma aprende a no aferrarse a lo transitorio, a soltar sin temor, a reconocer que la única seguridad es la fuerza interior. Este desapego no es vacío, es poder, poder de no depender de lo externo para sentir plenitud, poder de atravesar pérdidas sin desmoronarse, poder de sostener un ideal aunque el mundo entero parezca inclinarse hacia lo contrario. En este aprendizaje, el espíritu se engrandece y se vuelve invulnerable, porque ya no busca balanza fuera, sino que se convierte en balanza viviente. El universo, en este escenario, revela que la verdadera armonía no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de sostener la tensión sin romperse. La épica de este tránsito es la épica de la resistencia, de la perseverancia y del fuego interior que no se apaga. Es la historia de quienes supieron avanzar sin mediaciones, de quienes construyeron justicia con sus propias manos, de quienes crearon belleza en medio de la ruina. Cuando Libra se aleja, los héroes no desaparecen, se forjan. Y en cada paso que dan, el cosmos inscribe con letras de eternidad la lección suprema: el equilibrio puede retirarse, pero la grandeza humana siempre puede renacer del vacío. Cuando Libra se aleja, las corrientes invisibles que sostienen la vida cotidiana dejan de deslizarse con suavidad y muestran su rudeza esencial. La armonía que antes parecía natural se revela como un estado extraordinario que no puede ser tomado por seguro, y su ausencia recuerda que el equilibrio es un instante fugaz dentro de un movimiento eterno. Los antiguos sabían que en estos tránsitos se abría un tiempo de purificación, un periodo en el que las almas debían atravesar la crudeza del exceso para renacer en una claridad más vasta. La ausencia de Libra no es un vacío estéril, es una fragua que exige que cada ser descubra su temple en la oscilación de las fuerzas. Este alejamiento también despierta la memoria de los ciclos cósmicos donde la balanza no ha estado presente. Antes de que la constelación fuera imaginada como símbolo de equilibrio, el cielo solo mostraba fuerzas en pugna, y en ese escenario se forjaron los primeros héroes. Así se revela que la humanidad no depende eternamente de Libra para encontrar su justicia, sino que ya en su ausencia ha sabido inventarla. Recordar ese origen primigenio es comprender que la armonía es un logro y no un derecho dado, y que cada generación debe conquistarla con su esfuerzo. En el terreno de las emociones, la retirada de Libra abre la puerta a intensidades que antes estaban atenuadas. Las pasiones se vuelven más absolutas, las alegrías más desbordadas y los dolores más profundos. Este exceso no es un castigo, es un aprendizaje. La sensibilidad humana, sin la mediación del equilibrio, descubre la amplitud de su rango. El héroe emocional no es quien evita los extremos, sino quien los atraviesa con grandeza, transformando la intensidad en sabiduría y el desgarro en creación. En este tiempo, el alma aprende que sentirlo todo es también una forma de engrandecerse. La ausencia de Libra impulsa a sí mismo a un despertar en el uso de la palabra. El discurso pierde el barniz diplomático y se transforma en voz clara, en declaración que no teme incomodar. Es el tiempo de oradores que hablan con la fuerza del trueno y de escritores que rompen los moldes de la costumbre. La palabra se convierte en espada, en fuego, en decreto. Lo que se dice bajo este cielo no puede ser retirado,
porque vibra con el peso del destino. Cada voz que se alza en la ausencia de Libra es parte de un coro épico que anuncia un nuevo orden. En el plano de los sueños, el alejamiento de la balanza abre puertas hacia visiones que no buscan serenidad, sino revelación. Los paisajes oníricos se cargan de símbolos arquetípicos, montañas que se desgarran, mares que se desbordan, cielos atravesados por relámpagos. Estos sueños no son advertencias de desastre, sino recordatorios de la fuerza creadora que surge en medio de la intensidad. Son mensajes que impulsan a despertar, a comprender que lo desconocido no es enemigo, sino territorio fértil donde se gestan los futuros imposibles. El tiempo sin Libra es también el tiempo de la prueba colectiva. La justicia social, despojada de su manto diplomático, se vuelve más cruda y directa. Se exponen las desigualdades, se revelan las fracturas, se abren las heridas que habían sido ocultas bajo pactos superficiales. Lo que parecía armonía muestra su rostro de silencio forzado, y lo que parecía paz se reconoce como concesión desigual. En este escenario, el coraje colectivo se convierte en gesta, pues los pueblos se levantan no para mantener el equilibrio aparente, sino para construir uno nuevo, más real y más justo. En la dimensión espiritual, el alejamiento de Libra convoca al encuentro con el tiempo profundo. Cuando la balanza no regula el instante, el alma se ve llamada a mirar más allá de lo inmediato, hacia la eternidad donde los ciclos encuentran sentido. Esta perspectiva amplía la visión, enseña paciencia y constancia, y recuerda que la obra de la vida no se mide en días ni en años, sino en la huella que trasciende. La épica espiritual de este tránsito es la de los buscadores que aceptan la vastedad del tiempo como un aliado y no como un enemigo. La grandeza que despierta este ciclo se manifiesta en la capacidad de los héroes de sostener su luz en medio de la desmesura. Es el tiempo en que los titanes interiores se alzan, no para equilibrar lo externo, sino para convertirse en columnas firmes que sostienen el cielo cuando parece desplomarse. La humanidad entera se transforma en protagonista de una epopeya cósmica, donde la ausencia de Libra no es caída, sino escenario de gloria. Y en cada acto de resistencia, en cada gesto auténtico, en cada creación nacida del caos, se escribe la prueba de que la armonía, aunque se retire de los cielos, nunca desaparece de los corazones que saben encenderla como llama eterna. Cuando Libra se aleja, el universo abre la posibilidad de contemplar fuerzas más sutiles, aquellas que en tiempos de armonía permanecen disimuladas bajo la calma del equilibrio. El alejamiento de la balanza cósmica deja al descubierto corrientes ocultas que revelan verdades mayores sobre la naturaleza de la existencia. Allí donde antes reinaba el sosiego del acuerdo, ahora emergen voces antiguas que hablan del poder de la polaridad. Es en ese espacio donde la humanidad recuerda que no hay avance sin contraste, que la tensión entre opuestos es el motor de toda transformación, que la chispa que enciende la creación nace siempre del roce entre fuerzas contrarias. La ausencia de Libra permite que la voluntad individual encuentre su terreno de prueba en el choque con lo imprevisto. Cuando no hay un eje que suavice, el destino se vuelve más áspero y directo. Los desafíos aparecen sin filtros, los senderos se abren sin adornos y los símbolos se presentan sin velos. Lo que se pierde en gracia se gana en claridad, porque ya no hay mediaciones que confundan. Así se forja la épica del guerrero interior, que aprende a caminar en medio del torbellino con la certeza de que cada obstáculo es una prueba diseñada para revelar la grandeza que llevaba escondida. El cosmos, al retirar la balanza, también convoca a mirar de frente la relación entre el ser humano y la naturaleza. Libra en su presencia suaviza las fuerzas de la tierra, del aire, del agua y del fuego, otorgando un pulso armónico que permite la convivencia serena. Cuando se aleja, esas fuerzas recuperan su desnudez esencial, los vientos soplan con intensidad, las aguas fluyen con furia, la tierra muestra su dureza y el fuego su hambre. Este despertar elemental no es un castigo, sino un recordatorio de que la humanidad no domina la naturaleza, sino que debe aprender a danzar con ella en sus excesos y en sus calmas. El héroe que comprende este mensaje se convierte en guardián, en alguien capaz de honrar la furia de los elementos sin quebrarse, de aprender de ellos y de reflejar en su vida la misma fuerza indomable. En lo profundo de la psique, la ausencia de Libra activa los arquetipos del caos creador. El inconsciente se inunda de imágenes poderosas que hablan de destrucción y renacimiento, de muerte simbólica y resurrección interior. Aparecen en sueños y visiones figuras titánicas, tormentas desatadas, arquitecturas que se derrumban para dar paso a nuevos templos. Estas manifestaciones son la voz de lo ancestral, recordando que cada generación debe atravesar sus propios colapsos para alcanzar un nivel superior de conciencia.
El héroe interior se enfrenta aquí no a enemigos externos, sino a sus propios miedos, sombras y memorias, descubriendo en esa confrontación la semilla de su libertad. El alejamiento de la balanza trae consigo un cambio en la percepción del tiempo. Sin el compás sereno de Libra, el tiempo deja de sentirse lineal y comienza a mostrarse como espiral. Los días parecen más intensos, las noches más largas, los momentos más cargados de significado. Es como si el destino condensara las lecciones, acelerando procesos que antes parecían extenderse. Este fenómeno impulsa a la humanidad a una mayor consciencia, a no postergar lo inevitable, a encarar de inmediato aquello que estaba pendiente. La épica de este tiempo es la del despertar súbito, la del reconocimiento de que cada instante es un portal que puede abrir mundos nuevos. En el terreno de los vínculos humanos, la ausencia de Libra revela la autenticidad en su forma más pura. Los lazos que se mantenían por conveniencia se disuelven, las alianzas frágiles se desmoronan, y solo permanecen aquellas relaciones que se sostienen en la verdad más honda. El amor, en este ciclo, se convierte en fuerza iniciática, ya no se trata de buscar refugio en la compañía, sino de compartir el fuego de la transformación. Amar en la ausencia de Libra es mirar al otro sin ilusiones, sostener su grandeza y su sombra, y caminar juntos hacia un destino que exige valor. En este sentido, el amor deja de ser dulzura y se convierte en un acto heroico, en la forja de un vínculo que resiste tempestades. En el plano social y colectivo, la retirada de la balanza impulsa la emergencia de una justicia cruda, más allá de instituciones y protocolos. Los pueblos reconocen con claridad lo que estaba oculto, las desigualdades se hacen visibles y las estructuras que se sostenían en apariencia se desploman. No es caos estéril, sino parto. Es la ruptura que abre la puerta a nuevas formas de convivencia, a un sentido de equidad que no depende de decretos, sino de la voluntad real de transformar. El heroísmo aquí es colectivo, porque exige que comunidades enteras se levanten y sostengan un destino más justo, con la convicción de que la historia se escribe con actos firmes y no con ilusiones. La ausencia de Libra también activa la creatividad en su forma más radical. Sin el equilibrio de las formas perfectas, la expresión humana se atreve a explorar lo inexplorado. Surgen nuevas estéticas, nuevas visiones, nuevos lenguajes. La belleza deja de ser proporción y se convierte en intensidad. El arte de este tiempo no busca agradar, busca sacudir, despertar, abrir conciencias. Cada creador que se atreve a dar forma a lo caótico se convierte en visionario, en portador de imágenes que preparan al mundo para un futuro distinto. La épica creadora se manifiesta en la valentía de plasmar lo innombrable, de dar cuerpo a lo imposible, de convertir el desorden en símbolo. En última instancia, el alejamiento de Libra revela que la vida no está hecha para permanecer siempre en calma, que el equilibrio eterno sería estancamiento. El dinamismo del universo exige movimiento, exige ascensos y descensos, exige desbalances que obligan al crecimiento. Comprender esto es aceptar la naturaleza heroica de la existencia misma. No se trata de esperar que la balanza regrese para devolver el sosiego, sino de aprender a ser balanza uno mismo, a convertirse en eje interno, a sostener la grandeza propia en medio de la oscilación cósmica. Es entonces cuando se cumple la verdadera epopeya, la de un ser que, en ausencia de Libra, descubre que no necesita que el cosmos le ofrezca equilibrio, porque ha encontrado la fuerza para encenderlo dentro de sí como llama inmortal.